tal? Muy buenas tardes, son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión. Empezamos con nuestro habitual repaso por todos los temas que hoy son noticia y empezamos hablando de aquello que pasa más allá de nuestras fronteras. En concreto, en Estados Unidos, Donald Trump continúa con su gira por todos los países del Golfo Pérsico y continúa ese deshielo con Oriente Medio. Después de ese anuncio histórico que conocíamos en el día de ayer, de ese levantamiento de las sanciones a Siria, hoy, tal y como prometió el presidente de Estados Unidos, se ha reunido con el presidente interino de Siria. A él le ha instado a sumarse a los acuerdos de Abraham y, a cambio de esas sanciones que anunció en el día de ayer, a normalizar las relaciones con Israel. Trump está estos días inmerso en esa gira por el Golfo Pérsico, que lo que persigue, entre otras cosas, es un tema económico, inversiones que ya anunció en el día de ayer también desde Riad, desde Arabia Saudí. Trump asegura que habrá un acuerdo de inversión de 600.000 euros de dólares por parte de este país, de Arabia Saudí, y que se materializará sobre todo en una inversión en defensa. Por cierto, que hoy miércoles, dentro de unas horas, entra en vigor esa tregua de 90 días que fue anunciada este fin de semana entre China y Estados Unidos. Ya saben que después de aquello que se materializó en Suiza, todos los aranceles, todas esas tarifas se van a ver reducidas casi al mínimo. Las tarifas de Estados Unidos sobre productos chinos van a pasar del 145% al 30% y las chinas sobre Estados Unidos del 120% al 10%. Ese 20% de diferencia entre unas y otras se debe a que Estados Unidos va a mantener las tarifas sobre el fentanilo, algo que considera que China estaría vendiendo a México y que después llegaría a la frontera con Estados Unidos. El acuerdo abre, por cierto, la puerta a nuevas negociaciones, por ejemplo, con la Unión Europea. Esto nos afecta a nosotros de primera mano. En el caso de que estas negociaciones no llegaran a buen puerto, Bruselas ya ha anunciado una nueva tanda de aranceles valorados en nada más y nada menos que 95.000 millones de euros. Bueno, y en estos momentos tenemos que hablar de energía. Ha pasado muy poquito, apenas 10 días después de ese apagón, y muchos todavía no nos hemos recuperado del susto. Y lo que nos preguntamos es ¿qué podemos hacer para no quedarnos a oscuras si a un acontecimiento tan inédito como el que pasó hace 10 días vuelve a suceder en nuestro país? Las claves nos las va a dar Gemma Hidalgo, el representante de comercial de Comunidad Solar. Gemma, muy buenas tardes, creo que ya nos escuchas. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, Gemma, ¿cuál es la propuesta que hacéis desde Comunidad Solar para prevenir y para estar alerta en el caso de que una situación como esta vuelva a producirse aquí en España? Pues una vez más, por parte de Comunidad Solar, queremos seguir sumando para que todos los hogares sean independientes ante un posible apagón, como es el acontecimiento tan reciente, y ahora más que nunca queda claro el papel fundamental que pueden jugar baterías en nuestros hogares, tanto para los hogares que dispongan de una instalación fotovoltaica como para los que no lo tengan. De toda la oferta que tenéis dentro de Comunidad Solar, por supuesto está la de placas solares que pueden instalarse, bueno, pues en casas, en chalés, pero para todos aquellos que iban en una comunidad de vecinos, como es mi caso, en un bloque de viviendas, vosotros tenéis una opción de autoconsumo en remoto, que es muy novedosa y que me gustaría que nos explicaras. Correcto, pues desde los parques de generación remota, a través de la red eléctrica, a cada vivienda se le suministra su propia energía durante 40 años. Son parques fotovoltaicos centrales y hidráulicas y también con aporte de baterías remotas, y cada familia se puede beneficiar a coste cero durante 40 años de su propia energía. Si a esto le sumamos que se puede instalar una batería en su propia vivienda, ante un posible apagón continúan con un suministro eléctrico básico hasta 72 horas sin ningún tipo de problema. Esto es una inversión importante, Gemma, pero al final acaba saliendo más económico, ¿no? Y sobre todo te quita de riesgos como el que vivimos hace días con ese apagón.
Correcto. Al final, si no se produce ningún apagón, cada familia consume a coste cero la energía en las horas de producción solar y ante un apagón, en este caso, sí que entraría en funcionamiento la batería y nos garantiza que el suministro básico, como puede ser una nevera tan importante como es podernos dar una ducha con agua caliente, en ese caso, hasta 72 horas tenemos un suministro garantizado. Gemma, para todos los espectadores que nos escuchen y que estén interesados en vuestra oferta, ¿hay algún tipo de promoción, algún tipo de alternativa que les deis a esas personas, pues que por ejemplo no pueden hacer un primer desembolso u otro tipo de oferta que tengáis en estos momentos? Tenemos planes muy cómodos, adaptables a cada hogar, con planes de financiación de hasta 10 años para que nadie se quede sin poder ser dueño de su propia energía. Al final es un modelo que diseñamos para que todo el mundo que quiera beneficiarse de ello pueda acceder y en ello estamos. Nuestra misión al final es esa, que todos los hogares seamos independientes de la red eléctrica. Pues desde luego hay que pensárselo después de lo que hemos vivido, ese autoconsumo y esa independencia, y que no nos vuelva a pasar, bueno, pues lo que hemos vivido en los últimos días. Les recordamos a los espectadores, Gemma, que quieran contactar con vosotros, tienen el teléfono el 900 80 28 12 y la web que ven en pantalla www.comunidadsolar.es. No sé si quieres recomendar algo más ahora que llegan los meses de verano, algún tipo de oferta especial que tengáis, Gemma, algo que te haya quedado en el tintero. Es una muy buena entrada, nuestro portfolio se adapta perfectamente al beneficio de cada persona, de cada hogar. Tenemos un equipo del cual yo formo parte de asesores que tratamos de que cada caso, cada vivienda, adaptarnos a las necesidades de cada uno, y por parte nuestra les invitamos a todos a que se informen sin ningún tipo de compromiso, por supuesto. Pues Gemma Hidalgo, de Comunidad Solar, muchas gracias por estar hoy en la redacción. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros seguimos con nuestro repaso informativo, seguimos hablando de internacional y tenemos que hablarles del varapalo judicial que se ha llevado hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se acordarán algunos de ustedes del famoso Pfizer-Gate, esa compra conjunta que se llevó a cabo desde la Unión Europea en un momento crítico en el que no había vacunas durante la pandemia, debido a un mal comercio, algunas malas relaciones con AstraZeneca, y que derivaron en una llamada de la que luego no se supo más con el CEO de Pfizer, directamente ejecutada por la presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen. Una periodista de New York Times intentó pedir más información sobre estos mensajes intercambiados y la Comisión Europea dijo que no tenía constancia, que no estaban registrados porque no eran importantes. Bueno, pues la noticia es que hoy la propia justicia europea dice que von der Leyen y la propia Comisión se equivocaron al denegar esta información, que era esencial y que siempre tiene que ser aportada a los periodistas. La llamada, como decimos, se produjo en un contexto crítico del que todavía seguimos sin saber muchos de los detalles, en qué condiciones se produjo esa compra y qué fue lo que hablaron Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer. La Unión Europea puede ahora, la Comisión Europea, mejor dicho, puede ahora recurrir esta sentencia, que no es firme. Bueno, ya saben que desde aquí Xavier Horcajo está muy comprometido con esa información relativa a las drogas, con la impunidad con la que operan estos clanes y con el poco movimiento, con la poca iniciativa política que hay para acabar con ellos de una forma tajante. Desde aquí cada día les informamos pues de lo que sigue pasando en España, porque no hay día que no tengamos alguna noticia desgraciadamente que contarles sobre este asunto. Hoy nos vamos a Orihuela, en Alicante. Allí los agentes de la Policía Nacional han desmantelado un clan que se dedicaba a cultivar marihuana en una zona conocida como Indor, dentro de una nave industrial. Se cultivaban nada más y nada menos que 784 plantas. 4 hombres han sido arrestados como presuntos autores de varios delitos, entre ellos el de defraudación del suministro eléctrico, ya que de la electricidad que alimentaba el cultivo procedía de una conexión ilegal a la red. De hecho, el elevado consumo energético que se estaba produciendo en esta planta llegó a provocar que se produjeran varios cortes de luz en la zona, según relataron varios vecinos. Los implicados usaron documentación falsa para alquilar la nave, utilizando la identidad de un tercero para evitar ser identificados.
Y en el bloque autonómico, un susto es el que se han llevado hoy en Zaragoza varios de los vecinos de un bloque de viviendas en el que se ha producido un incendio que provenía del que se cree es un piso ocupa. El fuego se declaró en los trasteros de este inmueble, de esta vivienda, en la calle Zamoray. Justo en este mismo piso en el que se cree que estarían viviendo ocupas se registró en los últimos días una pelea con 4 detenidos. Hasta la zona se desplazaron varios equipos de bomberos que tardaron 1 hora en extinguir ese fuego. Las autoridades no han comunicado por el momento las causas del incendio, que no ha dejado heridos. Bueno, y en estos momentos aún no vamos a abrir la mesa política, pero sí tenemos muchos temas relacionados con la política nacional de los que hablarles. Una de ellas es el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, de David Sánchez, que ya saben que está prácticamente al borde del banquillo después de que la semana pasada la jueza que está instruyendo este caso decidiese procesarle a él y a otras de las personas que están implicadas, salpicadas por esa contratación de la Diputación de Badajoz. La juez Beatriz Viedma daba 10 días de plazo a las acusaciones y al Ministerio Fiscal para presentar lo que ellos les parecía que convenía en ese momento, si se debía abrir o no se debía abrir ese juicio oral, y las partes se han pronunciado. Hoy tenemos con nosotros al presidente de Justicia Europa, Luis María Pardo. Muchas gracias por estar en la redacción abierta. Encantado de estar aquí con vosotros. Formas parte de esa acusación popular y ya os habéis manifestado y pedís nada más y nada menos que 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez por varios delitos, ¿no? Sí, hemos cumplido con el plazo determinado por la magistrada instructora. Se ha presentado ese escrito de conclusiones provisionales en las cuales no solamente la responsabilidad de David Sánchez, sino también de aquellos que crearon ese puesto de director de coordinación de los conservatorios, que es buena parte de la Diputación de Badajoz. Y aquí el hecho es sumamente grave, por una parte por aquel que acepta ese puesto que viene creado, presuntamente, y por aquellos que facilitan que se pueda crear un puesto para un ciudadano, en este caso, en lo que nosotros consideramos de que ha podido haber un supuesto tráfico de influencias o una supuesta prevaricación. Para los que no somos expertos en derecho, la jueza da ahora un plazo de 10 días a las partes para que se pronuncien. El Ministerio Fiscal parece que este último impulso de la juez no le ha gustado mucho. ¿Qué tiene que pasar ahora para que pasemos ya de esa fase de instrucción a esa fase de juicio oral? Ahora, lo que va a suceder es que una vez presentado el escrito de acusación, estamos a la espera de que el Ministerio Fiscal proceda a acusar también a David Sánchez y a los otros investigados, y una vez que esto suceda tendrán las partes un tiempo para poder presentar sus correspondientes escritos provisionales de defensa, y una vez que esto se produzca se tendrá que señalar el día del juicio y se tendrá que continuar con el procedimiento. Desconocemos lo que va a hacer la Fiscalía. Sabemos que nosotros nos encontramos ahora mismo en un país donde la Fiscalía está absolutamente politizada, donde además el fiscal general del Estado está imputado, y desconocemos qué va a hacer la Fiscalía aquí. Las defensas, obviamente, entendemos de que se van a oponer a todo lo que nosotros hemos presentado, y vamos a esperar ese informe de la Fiscalía y si procede a acusar y a quién y por qué delitos de lo que se ha producido en Badajoz. Bueno, Juzgados de Plaza de Castilla, si no me equivoco, hayas estado allí, pero por otro caso, ¿no? Por el del caso Begoña Gómez. Yo creo que ya el caso es Pedro Sánchez, porque el caso Pedro Sánchez tiene ramificaciones como si fuese un pulpo con un tentáculo, y tienes al hermano, tienes a la mujer, tienes al secretario de organización, tienes al asesor. Hoy tocaba el caso de Begoña Gómez, donde, por cierto, ha venido a prestar declaración como investigado, antiguamente imputado, el delegado del Gobierno, sí, que ha hecho lo mismo que hace el fiscal general del Estado. Es decir, intenta cubrirse con toda la posibilidad que le da la ley de enjuiciamiento criminal para no declarar a las preguntas y para no aclarar qué papel tuvo en la contratación de una persona que aquí, lo hemos dicho muchas veces, era sustancial y fundamental en todo lo que ha sucedido con Begoña Gómez, que era María Cristina Álvarez Rodríguez. Y ha decidido no contestar y solamente contestar a las preguntas de su abogado. Lo mismo que hacía Félix Bolaños hace unos días, escurría también el bulto. Aquí parece que no vamos a saber quién fue el responsable de contratar a esta persona, ¿no? Yo creo que sí que vamos a saberlo por la fuerza que estamos haciendo la acción popular, las acusaciones populares en la lucha contra la corrupción. Entonces aquí se va acercando cada vez más. Hay más implicados, pero se va acercando y se va finalizando también este procedimiento. Entonces vamos a ver el delegado del Gobierno si
no sé, quiere declarar, ya no sé si en instrucción o ante un posible juicio oral, de las responsabilidades que tenía sobre la vigilancia de ese puesto de trabajo y de la relación de puestos de trabajo de María Cristina Álvarez Rodríguez. En lo que es el caso Begoña, hay que recordar también que no solamente es la posible contratación o del software, sino todo lo que llevó a que se le concediera la cátedra, y creemos además que este mes de mayo, en cuanto termine, a no ser de que el magistrado instructor quiera seguir o esperar a ese informe de la UCO respecto a Europa, que puede ser que llegue antes del verano, veremos a ver si también nos dirigimos, como en el caso del hermano del presidente del Gobierno, hacia una apertura de juicio oral. Por seguir hablando de asesores, también está en boca de todo el mundo el asesor de Moncloa, amigo del hermano de Pedro Sánchez, al que luego contrataron en la Diputación. No sé si tú crees que si cae el hermano de Pedro Sánchez, también esta persona, Luis Carrero, su apellido, va a caer con él, porque está muy ligado, el modus operandi, por así decirlo, era muy parecido, ¿no? Bueno, al final todas estas causas tienen un modus operandi muy familiar, ¿no? Entre ellas son relaciones, amistades, se conocen y al final pues acaban colocando. Luis Carrero, yo quiero resaltar de que ese nombre nadie le conocía, como nadie conocía a María Cristina Álvarez Rodríguez, y sale precisamente por esa declaración que hace el hermano del presidente del Gobierno en sede judicial, donde nombra a Luis Carrero, que nadie sabía ni quién era. Y de ahí se empieza a sacar o se empieza a investigar otra línea que hace a la jueza el llevarlo a la imputación, en el sentido de que ahora mismo se encuentre para juicio oral. Parecido al caso de Begoña con María Cristina Álvarez Rodríguez, que nadie sabía quién era, pero resulta que era la que acompañaba a Begoña Gómez a todos los eventos que hacía, etcétera. Y de ahí, y gracias a los periodistas de tribunales, conocimos de que tuvo un papel, digamos, relevante y fundamental en las relaciones que pudo haber tenido de puertas para afuera de Moncloa la que es la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Sobre Begoña Gómez, hoy hemos conocido unos WhatsApps entre Sánchez y Ábalos que hablan de ese rescate de Europa y que podrían tener cierta trascendencia o no, si se confirma que Pedro Sánchez efectivamente decidió impulsar ese rescate después de que Begoña Gómez se telefonease con su ex CEO. Esto no sé si cambia en algo la investigación que se está llevando por parte del juez Peinado o incluso la investigación que se está llevando a cabo en el Supremo, que ha descartado que Ábalos tuviese nada que ver. Bueno, a ver, desde Justicia Europa consideramos que todo lo que está saliendo en los medios de comunicación y en el diario El Mundo es de un valor incalculable, porque son conversaciones entre el presidente del Gobierno y quien era la mano derecha del presidente. A Pedro Sánchez le hace presidente José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo. Esto no hay que olvidarlo nunca, nunca. Ellos son los que están en las primarias, ellos recorren con el presidente el país, ellos consiguen que en esas primarias, donde por cierto Susana Díaz, que aparece en los mensajes, en las primarias las pierda y ahora venga a denunciar que sucedieron cosas, vamos a decirlo, extrañas. El papel de José Luis Ábalos en las conversaciones que están saliendo publicadas son de un valor impresionante. ¿Por qué? Porque demuestran que el presidente y Ábalos eran uno. Eran el uno del Partido Socialista y que no pasaba nada sin que Ábalos supiera o le pidiera consejo al presidente. Y esto es fundamental. Ahora bien, hablan del rescate de Europa, también hablan de otras cosas importantes, pero claro, hace 4 días, hace 5 días, antes de que se habían publicado los mensajes, el magistrado instructor de la causa del Tribunal Supremo, que se sigue contra José Luis Ábalos y otros, Aldama y Koldo, vino a decir que el rescate ahora mismo, pues que no había ningún indicio que apuntara para que pudiera seguirse esa línea. Pero ahora bien, sabiendo ese mensaje que sale publicado, donde el presidente le dice a José Luis Ábalos que no veía la línea de IAG, es decir, Iberia, en esa posible compra de la compañía, que al parecer estaba pagando dividendos y se echan para atrás, entra la SEPI con el rescate. Están hablando del 6 de septiembre del 2020, días antes de que fuera rescatada la compañía por la SEPI, días antes de que se produzcan las reuniones de Begoña Gómez en la sede de Globalia, y que cabe destacar que nosotros fuimos los únicos que le preguntamos a Javier Hidalgo precisamente por eso. Por tanto, ¿puede cambiar la condición o se puede ampliar la investigación respecto a Europa? No tengo ninguna duda de ello.
Hablabas de esas personas que iban en ese coche con Pedro Sánchez recorriéndose toda España. Una de ellas era Santos Cerdán, también muy cercano, y parece ser que la UCO está a punto de entregar algún tipo de informe de la Guardia Civil en el que arrinconan totalmente a Santos Cerdán y confirman un poco lo que venía diciendo Aldama, ¿no? Ese papel clave que tuvo dentro de la trama Coldo, que podría ser el siguiente, o salpicado por los mensajes o que veamos pasando... Sí, yo pienso que la UCO está haciendo un excepcional trabajo policial, técnico y de investigación, que durante estos 4 días ha tenido que soportar el ventilador de esparcir mierda del Partido Socialista, donde estaban señalando que eran ellos los que podían haber filtrado precisamente esos mensajes, cuando en el día de hoy José Luis Ábalos ha salido reconociendo de que al parecer le dio una copia de algo a un conocido. Se siembra una duda por una unidad central operativa que está haciendo mucho por España y contra la lucha contra la corrupción, y yo no tengo ninguna duda de que si existe un informe de Santos Cerdán verá la luz y lo verá con todas las consecuencias. Es esperado ese informe o esa actualización en el procedimiento del Tribunal Supremo. Vamos a dejar trabajar a la Guardia Civil, que lo está haciendo muy bien, y esperemos resultados y bueno, vendremos aquí a explicar todo aquello que la Guardia Civil haya investigado. Pues aquí os esperamos, Luis María Pardo. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por estar aquí para contárnoslo. A vosotros siempre, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si les parece cómo han sido esas declaraciones de Francisco Martín, del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que ha pasado hoy como imputado por malversación por su papel preponderante en esa contratación de Cristina Álvarez. El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, niega haber intervenido en la contratación de Cristina Álvarez, citado como investigado por un presunto delito de malversación durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia. Martín lo ha negado todo. Que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado. Solo ha respondido a preguntas de su abogado. Ha asegurado que él fue nombrado secretario general de Presidencia en 2021 y que Cristina Álvarez fue contratada en 2018. También ha asegurado que nunca vio ningún incumplimiento por parte de la asesora de Begoña Gómez. Martín no ha contestado a ninguna otra de las partes y se ha remitido al recurso de apelación que había presentado contra la decisión del juez Peinado de imputarle. Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial porque consideramos incomprensible esta citación. Sin embargo, el magistrado cree que pudo haber incurrido en un delito de malversación por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la mujer del presidente y también imputada. Pero Martín lo tiene claro, dice que todo va a acabar en nada. Todo va a terminar en nada, porque no hay nada. Ahora las acusaciones del caso Begoña trabajan en una ampliación de querella y pedirán que el Supremo investigue los mensajes de Sánchez sobre el rescate de Air Europa. Un nuevo movimiento que llega después de que el juez rechazara profundizar en esa vía al considerar que no había indicios. Sin embargo, los mensajes que han salido a la luz ponen sobre la mesa la posible implicación de la mujer del presidente en el rescate de la compañía aérea. Hoy además estaba previsto un careo entre Cristina Álvarez y Alfredo González con el fin de esclarecer las contradicciones en las declaraciones de ambos ante el juez en relación a la contratación de Álvarez en 2018. Bueno, ha pasado un apagón. No paramos de conocer nuevas noticias sobre WhatsApp, sobre juzgados y sobre tribunales, pero hay un tema que ha pasado desapercibido y que no queríamos dejar de contarles. Se trata de un nuevo pacto llevado a cabo por Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, con sus socios independentistas, con Esquerra y con Comuns. El objetivo de este pacto es extender los tentáculos del catalán más allá de la enseñanza y de la sanidad. Quieren que esté presente y sea obligatorio en la Administración General del Estado y que sea pues la lengua más hablada en todos los centros de trabajo. Se trata de una iniciativa, de un pacto al que Illa llegó con Esquerra a cambio de su legislatura, a cambio de su investidura ya por el mes de agosto y que ahora se está empezando a materializar poco a poco. Las asociaciones constitucionalistas no han tardado en alzar la voz, en denunciar esta nueva forma de arrinconar al castellano y hoy nos acompaña pues la presidenta de una de ellas, de Sociedad Civil Catalana, Elda Mata. Muchas gracias por estar con nosotros, ya nos está escuchando. Muchas gracias por invitarme. Bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Primero fue la enseñanza, luego la sanidad y ahora ya son los centros de trabajo. No sé qué espacio de la vida pública catalana le queda al independentismo por conquistar.
Pues la verdad, no quedan espacios y el fracaso va a ser el mismo, ¿no? Siempre que construyes pensando que la columna vertebral de la nación, como está diciendo ella, es un idioma, una lengua, en lugar de ser el ciudadano, pues es evidente que lleva al fracaso. La pretensión de revertir la situación actual del catalán poniendo más medios, creo que lo único que acelerará es un menor uso del catalán. Se está volviendo una lengua muy antipática, muy forzada. Claro, el objetivo de este pacto es llegar, no recuerdo la cifra, a X número de hablantes en catalán. No sé si desde la Generalidad, sobre todo desde el independentismo, perciben que esta lengua está perdiendo cierto fuelle por lo que sea, ¿no? Claro, más que por lo que sea, realmente es porque no hay nada peor que obligar, obligar a que escuchemos pues toda la comunicación que pagamos entre todos los catalanes y muchos de los españoles, porque Cataluña es deficitaria, pues todos los medios de comunicación subvencionados o bien públicos, todos en catalán. Y además ahora se pretende que la segunda cadena de televisión española también, la administración en catalán, la educación en catalán, la cultura en catalán. No solamente en catalán, sino que lo que hay detrás de todo esto es una exclusión total del español. Dedicar pues las cantidades que están hablando ahora de más de 250 millones de euros, pues nosotros lo entendemos como un despilfarro más. Hay muchas cosas que requieren recursos públicos que desde luego pensamos nosotros, como es la sanidad, la educación de verdad. Estamos a la cola de España y prácticamente de Europa. Pues son los recursos públicos que se necesitan para otra cosa. Me gustaría, si me permite, aprovechar para felicitar a Eduardo Mendoza, un escritor catalán que habitualmente escribe en español. Yo diría que solo un independentista sectario e ignorante se le ocurriría no reconocer los méritos de Eduardo Mendoza porque es un catalán que no escribe en catalán. Eso en Cataluña por los gobiernos nacionalistas se considera pues indigno de un buen catalán. Asociaciones como la suya, se me vienen a la cabeza más como AEB o como SEACABAT, siempre habéis intentado mantener un buen vínculo, una buena relación con el llamado bloque constitucionalista. Un bloque en el que otrora estaba el Partido Socialista, pero en el que hoy parece que ya no tiene nada que ver, ¿no? No sé si ustedes sienten decepción con este viraje de Illa y con esa opción que ha elegido de no materializar ese cambio del que tanto presume Pedro Sánchez aquí en Madrid, ¿no? Es que yo no hablaría de decepción, porque si esperáramos que los políticos se comportaran de otra manera, pues no habría necesidad de un fiscalizador como puede ser la sociedad civil organizada. Es evidente que los pactos que se han firmado ahora con una parte del nacionalismo, porque los otros Junts pues juega a otros momentos o a otros intereses, pues es puramente un pacto siguiendo lo que ya en su momento el presidente Illa firmó para lograr el poder en Cataluña y en España, en un momento en que el nacionalismo no tiene representación institucional, tiene menos votos, menos fuerza que nunca, pero en cambio se le está dando desde el Gobierno de la Generalitat y desde el Gobierno de España para que tenga más influencia que nunca en lo que es la gobernabilidad de Cataluña y de España. Realmente, cuando se habla de que Junts o Esquerra Republicana tienen la llave, desde luego no tendrían la llave si alguien no se la hubiera dado. Hay alternativas a pactar con el nacionalismo que quiere romper España, pero es que además es una ideología absolutamente perversa que lleva a la decadencia, como ya sabemos en Cataluña, porque llevamos bastantes años ya en el mismo camino. Se ve, Elda, tú lo decías, que al final es un pacto, es un compromiso, que no es una medida real, porque ahí en Cataluña estáis además muy pendientes de lo que diga el Constitucional sobre esos decretos del anterior gobierno, el de Pere Aragonés, que intentaban esquivar esa sentencia que imponía el 25% del catalán y que previsiblemente el Constitucional ahora va a tumbar, de alguna manera avalando ese 25% en las aulas. Esto podría marcar un antes y un después, y esto ella lo sabe, ¿no?
Sí, tengamos en cuenta que lo que dice la sentencia es que hay un mínimo de un 25%. No hemos de tomar esa sentencia como que nos estuvieran obligando a solo el 25% en español. Por todo el dinero, todos los pactos que puedan estar preparando y firmando, cuando una lengua que ellos pretenden que sea de integración, como es el catalán, cuando una lengua hace fracasar, no será nunca una lengua que alguien quiera adoptar, como es lógico. Y me gustaría preguntar, o sea, por más pactos que hagan, ¿realmente alguno de los que han firmado el pacto, ante la tesitura de que el mejor médico para tratarse de una enfermedad grave hable catalán, perdón, estaría dispuesto a renunciar al mejor médico? O sea, realmente es una política de gestos, de irrealidades que ninguno de ellos realmente estarían dispuestos a acatar, porque a la que pueden mandar a sus hijos a colegios donde puedan evidentemente estudiar en español, estudiar en catalán muchos de ellos, y en otras lenguas sí pueden. O sea, es una lengua de imposición, son unas normas impositivas que después de tantos gobiernos nacionalistas, que ellos están diciendo, pues hoy en el pacto, no, es que el abandono de la lengua en absoluto, se ha estado entre algodones hasta ahora, y a pesar de estar entre algodones, pues claro que se constata la decadencia de esa lengua. No hay peor resultado que una imposición de una lengua o de cualquier signo identitario que deje fuera, que excluya a una parte de la ciudadanía, y en este caso a la parte de la ciudadanía que absolutamente, con unos derechos de nuestra Constitución que nos garantiza que debemos estudiar en español y tenemos el derecho a utilizarlo en toda España. ¿Cómo puede haber leyes que conculquen los derechos de una parte de los españoles, los que vivimos en Cataluña? Pues Elda Mata, le agradezco mucho la labor que hacen, que haya estado esta tarde con nosotros, y estaremos en contacto para seguir de cerca este tema. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos con la mesa política. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del Toro Televisión. Momento de abrir la mesa política y de presentarles a los contertulios que me van a acompañar en la tarde de hoy. Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, y Alberto Serrano, abogado habitual de esta mesa, sobre todo en los lunes. Hoy te han engañado para venir. Bueno, pues vamos a hacerlo, yo encantado. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Vamos a empezar, si les parece, con el tema que ya les adelantábamos al principio del programa, esa nueva entrega de WhatsApps entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, que hoy se refieren al rescate de Europa, un rescate en el que podría haber intervenido de alguna manera más activa el presidente del Gobierno 5 días después de que el ex CEO de la compañía hablase con su mujer, con Begoña Gómez. Según constan en esos mensajes que van a ver a continuación, Sánchez dijo que había que darle una vuelta a ese rescate y sobre todo no dejar que la compañía acabase en manos de IAG. La noticia, esa conversación se produce apenas unas horas después de que el juez del Supremo haya decidido no seguir investigando a José Luis Ábalos como una persona clave dentro de ese rescate. Se está investigando cómo se fraguó el rescate de Air Europa y las personas que intervinieron en el mismo, las comisiones que supuestamente se llevaban y los intereses detrás de la aerolínea. Una supuesta red creada entre Ábalos, Koldo y Aldama, que en ese momento estaba dentro de Globalia, empresa matriz de Air Europa. La compañía aérea requería de una inyección de dinero público para salir adelante, tras la llegada de la pandemia. En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 475 millones de euros. Previo a la intervención del Gobierno, Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de la aerolínea, realizó una llamada a Begoña Gómez para ver si podía intervenir en el asunto. El 3 de septiembre, Aldama informó a Koldo de lo ocurrido. Está muy el tema este. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Nuevos mensajes entre Ábalos y Sánchez revelan que alguien más tenía interés en el rescate de la compañía e intervino en el proceso. El presidente del Gobierno.
El jefe del Ejecutivo, tan solo 5 días después de la llamada de Hidalgo a Gómez, reenvió un mensaje al exministro de Transportes de un conocido suyo en el que destacaba la necesidad de solucionar lo de Air Europa, pero evitando su venta a International Airlines Group, matriz británica de Iberia, resaltando que tras el Brexit sería óptimo que fuera española y más dadas las circunstancias actuales para tener asegurada la infraestructura aérea en España, y así montar una plataforma en base al negocio asentado de Globalia, que sea privada pero con el control por parte del gobierno, al menos temporalmente. Este anónimo conocido de Sánchez le explica al presidente que no tiene sentido rescatar a la compañía y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG, y menos dejar que desaparezca. El presidente transmite a Ábalos que merece la pena que le den una vuelta, a lo que el exsecretario de Organización del PSOE afirma las inquietudes y le informará acerca del enfoque en las reuniones. A Sánchez de primeras no le convencía la operación, pero sí que era necesario meditarla y valorarla. Poco después, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales puso en marcha el proceso. Según los mensajes, el rescate tuvo el interés directo de Pedro Sánchez, días después de que Javier Hidalgo llamara a su mujer, Begoña Gómez. Bueno, pues las acusaciones populares, aquí hemos tenido hace poco a Justicia Europa, creen que el contenido de estos mensajes puede ser revelador y que debe incorporarse a esa causa que sí el juez Peinado está siguiendo contra Begoña Gómez y ese papel que podría haber tenido en el rescate de Air Europa. Alberto, te pregunto, ¿esto puede llegar a algún lado o son mensajes que no tienen mayor trascendencia? Sí, lo primero, se está deslizando por ahí una cosa que me gustaría aclarar con carácter previo, si me permites, que estas conversaciones no tenían que ser objeto de publicación. Se afirma que son conversaciones particulares, privadas, que no tienen interés. Lejos de todo eso, yo pienso que aunque el tono es macarrónico, es un tono muy coloquial, chabacano si queremos, estas conversaciones tienen, en mi modesto modo de ver, un interés general por lo que se está hablando y desde luego no tienen un ámbito privado en la medida que nos afectan a todos el contenido de esa conversación y la trascendencia de la misma. Esos mismos son los que en su día jaleaban aquello conversación, también en ese sentido privada, cuando Mariano Rajoy le dijo a Luis Bárcenas, sé fuerte, pues esto es exactamente lo mismo. Aquello tenía un interés general y esto de luego también. Y el interés general sobre todo es para ver qué hay detrás de un político a veces, ¿no? Dice una serie de cosas, actúan, interpretan, quitamos la careta y hay otro personaje. Yo creo que eso es de mucho interés general para los ciudadanos. En cuanto al fondo de esta conversación, lo que toca el día de hoy, que es el rescate de Air Europa, pues da sensación que en un proceso de crisis económica, como era brutal con la pandemia, pues determinadas empresas tocaban determinadas teclas y en función de la empresa, los amigos, los que hubiera detrás, pues podían tener un beneficio gubernamental. Y esto es justo todo lo contrario, a mi modo de ver, lo que es el interés general. Es decir, ¿por qué Europa sí y otras empresas no? Muchas de ellas a lo mejor ahora mismo están arruinadas y nos están viendo. ¿Cuál era el criterio? Pues da la sensación que la cercanía con determinada clase política. Y esto para mí es lo que más desprestigia la democracia. Es decir, que hay determinadas personas que tengan atajos, cercanía al poder, y se rompa, se quebrante ese principio de igualdad ante la ley. No somos iguales ante la ley, por lo que parece estas conversaciones en cuanto a esta acción gubernamental, en la medida que algunos que tienen el móvil pueden mandar mensajes, pueden opinar, pueden evidenciar determinadas cuestiones que el resto de mortales no tenemos acceso. Y por tanto es otro escándalo más al margen del fondo del asunto, la forma en que se lleva a cabo. Se está hablando mucho sobre si este tema puede ser delito o no. Efectivamente, estos WhatsApps que hemos conocido hoy son de interés general. Un presunto delito de tráfico de influencia podría ser, Hay otros que se quedan en una anécdota, como por ejemplo las descalificaciones que hacía el presidente sobre Margarita Robles. No sé si ahí crees que la privacidad del presidente pesa más que el interés general o que la libertad. Yo lo veo igual. Yo creo que una conversación del presidente refiriéndose a uno de tus ministros, como lo califica, en mi opinión, también tiene un cierto interés. Otra cosa es que revelara detalles privados de Margarita Robles o sus gustos, aficiones, etcétera. Eso ya podría entrar en conflicto, pero en este caso que él opine que un miembro de su gobierno es una paja por las razones que él justifica, de algún modo llevando la contraria a la acción gubernamental o yendo un poco por libre, pues a mí me parece también de interés general. ¿Cómo nos va a interesar lo que opina nuestro presidente sobre un ministro en concreto? Como de igual modo lo que opinará la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre un consejero, el alcalde sobre un delegado de área, etcétera. Eso es de interés general, en mi opinión, y un periodista, a mi modo de ver, tiene que publicarlo. Y lo contrario de esto es la censura y, por tanto, que nos privemos de todo el retrato psicológico de un determinado político, que no olvidemos que es un servidor nuestro y un representante. Ignacio, ¿cómo ves tú lo de Air Europa?
Llevamos muchos meses hablando de que la corrupción rodea al presidente del gobierno y creo que esta es la primera vez que podemos afirmar que la corrupción toca directamente o ha pasado por las manos o por el teléfono del presidente del gobierno. No sabemos sobre su participación directa, pero sí que sabemos que lo conocía y que en el mejor de los casos o en el peor de los casos lo encubrió de algún modo. Porque si a ti te llega que hay un caso de corrupción sobre la mesa, lo que tienes que hacer es, como presidente del gobierno, pararlo, denunciarlo y poner todo lo que esté en tu mano para para combatir esa corrupción. Pero lo que está claro es que de algún modo era conocedor y que ha sido partícipe, y yo creo que también lo que es lamentable es que al final hay un gran grupo de españoles, no sé si 8 o 10 millones de españoles, que están dispuestos a proteger a su líder a toda costa, que da igual lo que haga, da igual que les enseñen mensajes, les enseñen pruebas de que eran conocedores, de que era conocedor de un caso de corrupción, que ahí van a estar ellos dispuestos a defenderle, a justificarlo, y al final, bueno, es lamentable, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que le pagan poco para arrastrarse de la forma que se están arrastrando, ¿no? De tener que justificar según qué cosas. Yo creo que la dignidad de esa gente debería tener un precio y me parece un poco lamentable algunas de las escenas que estamos viendo de algunos políticos, de algunos tertulianos o de gente interesada en proteger y que vive gracias al presidente del gobierno. Bueno, hay varios miembros del Gobierno que están siendo salpicados por esos WhatsApps y la entrega que publica hoy el diario El Mundo, la afectada es María Jesús Montero, una de las ministras más cercanas a Pedro Sánchez. Lo que dejan claro esos mensajes es la buena sintonía que tenía con José Luis Ábalos, el buen feeling que había entre ambos ministerios. Esos mensajes que ven se producen en el año 2020, José Luis Ábalos seguía en el Gobierno y Montero le agradecía un comentario que había tenido en el Consejo de Ministros. Él le respondía: te mereces esto y más, te tengo molta estima, en un guiño al catalán. Ya saben que José Luis Ábalos es valenciano. Ya le decía, bueno, ya ves, es mutuo, tú eres nuestro tronco, imagínate la confianza. Eso le respondía María Jesús Montero. La relación siguió más allá. Una vez que Ábalos fue cesado del Gobierno, en 2021 María Jesús Montero decidió coger el teléfono y volver a contactar con el que era su amigo en 2022, un año después de que fuera cesado. Ella le comentaba que volvía muy emocionada del homenaje COVID, que se acordaba de él, de esos días aciagos y que le tenía en el alma. Poco después la relación entre ambos se enfrió. No sé si ustedes se acordarán que María Jesús Montero fue una de las primeras ministras que presionó para que Ábalos dejase su escaño. Ella decía que sería lo que hiciera si estuviera en su piel. Después compareció en la comisión del Senado, que sigue el caso Koldo, y aseguró que nunca habían sido amigos. ¿Relaciones profesionales únicamente o también personales? No, normalmente profesionales y de compañeros, no somos amigos, si es lo que me pregunta. ¿Eran los tiempos en los que usted iba a sus cumpleaños, ha manifestado anteriormente? Fui una vez a su cumpleaños. Fue una vez a su cumpleaños. Bueno, y más allá de señalar a la ministra Montero, esos mensajes intercambiados entre Ábalos y Sánchez prueban que ambos estaban al tanto y participaron activamente en las mociones de censura que se intentaron por parte del Partido Socialista en Castilla y León y en Murcia. En el caso de Castilla y León y el de Murcia, ambas fracasaron. Tanto Ábalos como Sánchez intentaron de alguna manera coquetear con varios diputados, con varios procuradores, que es como se llama en Castilla y León, de Ciudadanos, para que se pasasen al grupo mixto y de alguna manera apoyaran esa moción del Partido Socialista. El periódico El Mundo continúa publicando más conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Estas en concreto tienen que ver con las mociones de censura que se registraron en algunas comunidades autónomas. Para explicarlo bien hay que remontarse al 10 de marzo del año 2021, porque ese día el Partido Socialista registró mociones de censura a los gobiernos de Castilla y León y de Murcia. Una estrategia que quisieron también hacer en Madrid, pero Ayuso se adelantó convocando elecciones. ¿Qué necesitaban para poder hacer las otras dos comunidades? El apoyo de Ciudadanos. En Murcia su apoyo en principio estaba garantizado, pero en Castilla y León el escenario era un poco más distinto. Estos mensajes constatan que Sánchez estaba al tanto de esta operación y que, como dijo Ábalos, estaba trabajando. Sánchez, como vemos, se encontraba muy interesado y preguntó si realmente el Partido Socialista tenía opciones, a lo que Ábalos le respondió que estaban negociando con una procuradora que iba a pasar al grupo mixto tras su salida de Ciudadanos. La moción de censura en Castilla
Castilla y León fracasó y Pedro Sánchez le encargó entonces a Bolaños que se encargase de la de Murcia. Ese día Ábalos le contó minuto a minuto cuándo la iban a presentar. Mientras tanto, ambos se encontraban en el Congreso en una sesión de control. Y hay que recordar que de nada sirvió porque ninguna de esas mociones de censura llegó a prosperar. Bueno, Ignacio, por alusiones, tú te acordarás de estos episodios, que ya parece que fueron hace mucho, pero fueron hace 4 años, ¿no? Bueno, es que hay tanto caso, tanto escándalo, que sí que es verdad que muchas veces te olvidas de algunos, incluso para nosotros que estamos en política activa, que nos llegan todas las noticias al momento, muchas veces no recordamos cuál ha sido el último escándalo, pero bueno, al final todo esto es un escándalo más, uno detrás de otro. Ahora todos parece ser que no conocían a Ábalos o que no eran de su grupito, pero hay que recordar que era del club del Peyot, que se recorrió toda España, también estaba en el equipo con el que Pedro Sánchez, amañando las primarias de su propio partido, fue secretario general de su partido y fue después candidato y fue presidente del gobierno, y al final ese es el problema, que al final todos estos forman parte, aunque ahora por una cuestión de conveniencia política renieguen de lo que eran o de lo que han hecho hace poquitos meses o poquitas semanas. No nos tenemos que olvidar que el PSOE no solo es un partido normal que se presenta a unas elecciones para ocupar unos escaños o llegar al poder. El PSOE al final es un sistema que ocupa todos y cada uno de los espacios de la sociedad. El PSOE está en la cultura a través de los Goya y de distintas otras actividades. El PSOE está en los medios de comunicación. El PSOE está en la educación, intenta penetrar en las universidades. El PSOE es quien te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es radical y lo que es moderado, lo que está dentro del sistema y lo que está fuera del sistema. Así que yo creo que esta batalla va mucho más allá de ganar unas elecciones, que por supuesto es lo primero y lo más importante, pero tenemos que ganar unas elecciones no solo para llegar al Palacio de la Moncloa, sino para acabar con todo este sistema y toda estructura que tiene montado el PSOE en todos y cada uno de los espacios de la sociedad. Alberto, María Jesús Montero. Has comentado dos cosas distintas. Una, lo de María Jesús Montero. En primer lugar, pues no sabemos realmente la relación entre María Jesús Montero y Ábalos, pero sí que sabemos que María Jesús Montero es de íntima confianza del presidente, hasta el punto que le ha encomendado hacerse cargo de la delegación andaluza, después de haber sido su ministra de Hacienda, y el otro Ábalos, pues la relación era terriblemente estrecha, hasta el punto de ser el número 2 prácticamente en el gobierno y en el propio partido. Por tanto, entre el 2, hipotéticamente va a suponer que está fuera la 3, pues evidentemente tiene una relación bastante buena. ¿Y en qué se ha traducido, que hemos visto también publicado en prensa, que el jefe de gabinete de María Jesús Montero, un señor que, para quien no lo sepa, un jefe de gabinete es la sombra del ministro, la que va detrás, a veces diciendo cosas que no debe decir el ministro, es un señor que está imputado en camino de serlo o ha sido citado a propósito de unas comisiones que recibía de la trama Coldo, Ábalos y todos estos en relación con las cuestiones a las que se dedicaban habitualmente. Por tanto, la relación era súper intensa, si bien no directamente, lo desconocemos, pero al menos entre el equipo de María Jesús Montero y el equipo, incluido Coldo, de Ábalos, y hacían sus arreglos y sus apaños. Por otro lado, has comentado un tema que para mí también es muy importante, que tiene que ver con la posibilidad de establecer mociones de censura en su día al PP, en Castilla y León, en Murcia, también en Madrid. Sobre esto, yo entre nada publico un libro, sabéis que estuve en Ciudadanos y soy conocedor directo de la situación. Hace poco Ignacio Aguado estuvo hablando, diciendo que él no le costaba, que él no iba a propiciar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Yo, honestamente, de lo que he podido vivir, me creo lo que dice Ignacio Aguado, en el sentido de que en ningún caso pretendía él, personalmente, o quizá la gente que le rodeara, pues llevar a cabo en ese momento esa moción. Esto es lo que he vivido yo. Ignacio, no sé yo si estás de acuerdo. Estamos hablando de Ignacio Aguado. Tengo es lo que dice, pero sí que me creo esta otra versión que da Ábalos, que por otro lado lo que me llega a mí, por otro lado, de que algún miembro de Ciudadanos quisiera hacer transfugismo en un momento determinado. Una historia parecida a la de... sí, lo de Ábalos, que quisiera hacer transfugismo y apoyar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, quitarle de esa manera el gobierno, igual que en Castilla y León. Es decir, imaginémonos, se presenta una moción de censura, en principio tranquilos, no, Ciudadanos va a seguir apoyando al Partido Popular, y sobre la marcha
surgieran una serie de elementos que son de los que está hablando Ábalos y gracias a ellos pues hubiera propiciado esa moción de censura tanto en Madrid como en Castilla-León. Esa versión a mí sí que me cuadra y me cuadra totalmente con estas declaraciones que dice Ábalos de que tenía contactados a determinadas personas y que gracias a eso quizá entonces era Gabilondo, podría alzarse con la presidencia de la Comunidad de Madrid desplazando a Isabel Díaz Ayuso con ese plan tramado. Sí que me cuadra esta versión. Bueno, lo que queda claro es que Ábalos era la mano derecha y uña y carne con la mano Pedro derecha, Sánchez, ¿no? de Pedro Sánchez, número 2 y número 2/1, en función de qué asuntos, dentro del Partido Socialista. Maniobraba al máximo nivel y lo estamos viendo con este asunto, que era de máxima relevancia, estamos hablando del año 2020, si no recuerdo mal. Bueno, pues la exclusiva la tiene La Sexta, las primeras declaraciones pues, de la persona más buscada de José Luis Ábalos, refiriéndose a esos mensajes que ha publicado el diario El Mundo. Él juega el despiste, dice que él no es el autor de la filtración, pero no revela quién pudo serlo. Asegura, eso sí, que no se siente molesto, que no le importa que se hayan revelado todos esos mensajes. ¿Quién da alguna pista? ¿Quién pudo ser el autor de esa filtración? Él asegura que es alguien de su círculo cercano, pero que no es ni Koldo García ni su abogado José Aníbal. Ábalos dice que no le incomoda que se hayan filtrado estos mensajes porque él mismo ha sufrido en primera persona filtraciones de ese proceso. Ya saben ustedes que el ministro Ábalos llegó incluso a pronunciarse en contra de la UCO por estar filtrando parte de ese proceso. Asegura, como se viene publicando en los últimos días, que él guardaba los mensajes porque quiere escribir una historia que dice es Historia de España y que ya hay varias editoriales que han contactado con él para llevar a cabo esta publicación. Bueno, este tema, el tema de los mensajes de Ábalos, como no podía ser de otra manera, ha marcado hoy la sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto, no ha querido entrar en el contenido, pero ha dicho que estos mensajes son puro cotilleo que está utilizando el Partido Popular para hacer una oposición de casquería. Ojo que Sánchez ha bromeado sobre ese Congreso del Partido Popular al que Alberto Núñez Feijóo se refería esta semana como cónclave. Le advierte, puede entrar como papa, pero puede salir como cardenal. Tensión en el Congreso de los Diputados tras conocer los mensajes filtrados entre Sánchez y Ábalos. Hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Tanto esfuerzo en borrar el móvil del fiscal general del Estado y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Sánchez ha obviado todas las preguntas y acusaciones de la oposición. No menciona a Ábalos y habla de delito. ¿Cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Feijóo contraataca y pide su dimisión. Dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Váyase, convoque elecciones. No podrá huir de la verdad, se sabrá absolutamente todo, no tenga ninguna duda. La oposición también carga contra la número 2 del Gobierno por los mensajes que escribió al exministro Ábalos. Usted a sus numerosos cargos le suma uno más, que es presidenta del club de fans del exministro Ábalos. Mire, eres una motivación, eres un estímulo. Tu ministerio y Hacienda nos sentimos equipo. Tú eres nuestro tronco. Vaya peloteo con la persona a la que ustedes dicen ahora que ni conocen. Si tiene que utilizar lo que son unas publicaciones derivadas de un delito, como es la violación de la intimidad de unas conversaciones, señor Bendodo, se pone de manifiesto que están ustedes perdidos. El resto de ministros implicados no se ha librado. Ministros que son humillados por el presidente y que por supuesto no van a dimitir porque no tienen ninguna dignidad ni vergüenza. Margarita Robles era una pájara que duerme con el uniforme. Pablo Iglesias un cuñado maltratador. García Paje un tocacojones que da entrevistas vomitivas. Lambán un petardo. Fernández Vara un impresentable. Y Susana Díaz, esa sí que está jodida. Supongo, señor Bolaños, que usted estará preocupado por saber qué es exactamente lo que Pedro Sánchez piensa de usted. Acusan a Sánchez de ser el cabecilla de todo. Después de los WhatsApps que hemos conocido entre el presidente del Gobierno y el señor Ábalos, lo que podemos concluir es que el señor Sánchez era el cabecilla, era el capo de esa trama.
Bueno, pues Ignacio, ha habido varias alusiones al partido, a ese congreso que se adelanta al mes de julio y que algunos han entendido o han visto poco inteligente por parte de Feijóo por desviar un poco el foco de lo verdaderamente importante que eran esos mensajes, ¿no?, que está publicando un periódico. Bueno, lo primero, un poco por cerrar también la pregunta anterior, que hemos hablado del señor Aguado, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Todos conocemos que promovió una moción de censura, que llegó incluso a recoger firmas de algunos diputados para presentar una moción de censura contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo cual fue su sentencia política, y bueno, que utilizó la vicepresidencia más bien para, no sé si hacer politiqueo, desestabilizar el gobierno, pero no para estar al servicio de los madrileños, yo creo, por matizar lo que se ha dicho antes. Y con respecto al Congreso Nacional, yo creo que es una gran noticia que vayamos a tener un Congreso Nacional, porque España lo que necesita es un proyecto para los próximos 25 o 30 años. Necesitamos hablar de infraestructura, necesitamos hablar de industria, necesitamos hablar de qué va a ser de los jóvenes durante los próximos 25 o 30 años, necesitamos hablar de vivienda, necesitamos posicionamientos firmes con un proyecto, como bien digo, a largo plazo, y eso es de lo que se va a hablar. No es un congreso para... No es un conclave. No es un congreso para quitar a unos y poner a otros, es un congreso para hablar de ideas y para impulsar nuestro país, que yo creo que es lo que necesita España, porque al final España ahora está en un momento en el que tiene un gobierno que sobrevive al día, a las noticias del día, les llegan los escándalos y el objetivo es simplemente sobrevivir 24 horas más hasta que aparezca el siguiente escándalo, y lo que necesitamos es un proyecto nacional con un presidente como Alberto Núñez Feijóo, y yo creo que hay mucha alegría, va a haber mucha participación, estoy seguro que mucha gente va a presentar propuestas ideológicas que van a ser muy importantes para el futuro de España, y ese es el sentir del PP y también de las nuevas generaciones. Alberto, ¿cómo has visto tú la estrategia? Y le preguntaba él por el Partido Popular, a ti por el Partido Socialista. Pues, no sé si detrás de esa estrategia de Sánchez de minimizar el contenido de los mensajes hay cierto nerviosismo, no sé si lo has visto hoy en el Congreso. No, yo lo que he visto en el Congreso, lo que estaba comentando, el presidente ha deslizado que esto puede ser un delito. Y no solamente el presidente, sino también el señor Bolaños ha dicho en redes sociales que pasa con los jueces que no proceden de oficio con este tema, secuestrando esa información periodística. A mí me parece muy grave todo esto. Lo que hay que decirle al señor Bolaños es que, en todo caso, esto hipotéticamente podría ser un delito, los que llamados privados, que requiere una denuncia por parte de persona interesada. Es decir, el presidente del Gobierno tendría que personarse ante un tribunal y denunciar la supuesta, la hipotética violación de su derecho al honor y su intimidad. Por tanto, ahora mismo, técnicamente, no hay absolutamente nada en la medida que él no ejercite una acción activa delante de los tribunales denunciando esta labor. Como no sabemos qué se ha producido, no podemos hablar en estos términos absolutamente nada. Por eso me resulta sorprendente que incluso el presidente del Gobierno hable en estos términos. Por lo demás, pues ya hemos comentado muchas veces, ya me conocéis en esta casa hace más de 10 años, no me gusta este tipo de debates en esos tonos, con esas chanzas, con ese barrio bajerismo en general. No me gusta que se descienda a la charca, y bueno, me gustaría que sobre los temas que estamos tratando pues se presentaran alguna propuesta. A mí lo más grave que me está pareciendo últimamente es que tengamos un presidente del Gobierno que no presenta los presupuestos generales del Estado, es decir, que incumple abiertamente la Constitución, y aquí no pasa absolutamente nada. Sin duda porque parece que es una práctica consentida, pero vamos a ver, este señor, al margen de las barrabasadas que dice en ese tono macarrónico, a día de hoy, que estamos ya en mayo, ha incumplido su obligación como presidente del Gobierno, ha hecho una dejación de funciones a la hora de presentar el presupuesto general del Estado, como es su obligación. Y sobre esto yo creo que la oposición tenía que apretar, lo hemos comentado muchas veces, y proponer las reformas pertinentes para que esta situación no pueda volverse a producir en el futuro. Los ciudadanos tenemos derecho a saber el programa político reflejado, cuantificado económicamente, y que se presente, y que se apruebe o que no se apruebe, en cuyo caso queda retratado pues ese gobierno en cuestión. Pero esto de que, oye, ahora no me apetece, hago lo que me da la real gana, me suena también, hago lo que me da la real gana en relación con determinadas ayudas, y vamos, no un Estado de Derecho, es un Estado total y absoluta arbitrariedad de un señor que hace lo que da la gana, y en este caso incumpliendo claramente sus obligaciones constitucionales de presentar sus presupuestos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan, y seguimos hablando enseguida del Congreso.
Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del Toro Televisión. Se incorpora a la mesa Raúl Ramírez, abogado y analista político. Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Noches ya. Buenas tardes, Lluviosas noches. en Madrid. Lluviosas, complicadas por el tráfico, cuando hay fútbol y bueno, ya sabéis cómo ocurre esto. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, estábamos hablando de la sesión de control de hoy al Gobierno, marcada por esos mensajes entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, y me gustaría que escuchasen estas declaraciones del portavoz de Esquerra Republicana, de Gabriel Rufián, que se sumaba a esa teoría de Pedro Sánchez de que el Partido Popular y Vox están usando a los jueces, usando a los medios de comunicación para intentar destruir al Gobierno. Él lo califica de golpe de Estado blando. Dice que los independentistas y Podemos ya lo sufrieron hace años y que Pedro Sánchez tiene que actuar cuanto antes. Ustedes, señorías del PSOE, señor presidente, señores del Gobierno, ¿son conscientes de la ofensiva que viven? ¿Son conscientes de la ofensiva policial, judicial, digital, mediática que viven? ¿Son conscientes de lo que está pasando en este país? Cualquiera diría que una especie de golpe de Estado blando. Aquello que decía el señor Aznar de y gritan los que gritan. Quien pueda hacer que haga la mejor versión que dice la señora Ayuso. ¿Ustedes son conscientes? Bueno, pues lo comentábamos al principio, es la estrategia del presidente del Gobierno, le secunda también Gabriel Rufián de Esquerra Republicana, minimizar esos mensajes que publica el diario El Mundo y contextualizarlos dentro de esa estrategia de ataque por tierra, mar y aire que está llevando a cabo el Partido Popular y Vox. Raúl, no sé si ha seguido el Congreso esta mañana, sí, marcado por esos mensajes, en concreto por ese rescate de Europa en el que podría haber intervenido Pedro Sánchez. ¿Qué te ha llamado más la atención a ti? Me ha llamado la atención varias cosas. Lo primero buenas noches, y lo primero por coger el hilo que dice nuestro camarada Rufián. Me hace mucha gracia, ¿no? Que alguien que efectivamente sea da un golpe de Estado real acuse a otros de intentar dar un golpe blando. Pues hombre, Rufián, tú sí lo diste en octubre y te lo recuerdo. Dicho todo esto, yo me he estado escuchando el comentario que se ha hecho. A mí no me gusta este tono chulesco, este tono barrio bajero, de poca casta, poco nivel político. España creo que nos merecemos más, tenemos políticos de mucho nivel y no nos representan. Y tampoco son las formas de hacerlo. Pero sobre todo cuando tenemos un gobierno que es que no tiene otra solución que intentar defenderse. Es decir, cada día que pasa, ya no solo por los WhatsApp famosos, ni los que puedan salir, ni los que están pendientes de salir, sino porque es un gobierno que no puede materialmente ya gobernar. No tiene tiempo material de dedicarse a sus labores democráticas, está simplemente defendiendo su supervivencia. Cada día es un escándalo, cada día es una imputación, cada día es un procedimiento, cada día... Ahora nos van a intentar convencer a los españoles de que aprobemos el estatuto del fiscal general del Estado para intentar quitar uno y poner otro y dejárnoslo blindado durante 5 años, que es la jugada que están intentando hacer. Entonces, realmente no ha habido ningún debate. Hay un cruce de insultos, unas provocaciones, que es lo que sabe hacer este gobierno, insultar, provocar. La máquina del fango que tanto hablaban siempre fue generada por ellos. Y yo creo que los demócratas, los españoles, de un color o de otro, no tenemos que entrar ya a esto. Es un gobierno que está de salida, es un gobierno que está acorralado ya no en un proceso, sino en múltiples procesos, y en Europa, Air Europa no es ni más ni menos que la punta de un iceberg. Air Europa tiene a varios ministerios incluidos. Air Europa se sabía, y aquí en esos platós hemos hablado hace muchos meses, de por qué se hizo, cómo se hizo, y ya no solo cómo ni por qué, sino quién participó, porque esto no fue obra de uno. Ese rescate se firmó en un Consejo de Ministros de autorización, y hasta donde yo sé, el Consejo de Ministros lo presidió el presidente del Gobierno. Y hasta donde yo sé, en ese Consejo hay 4 ministerios implicados. Y hasta donde yo sé, Air Europa tenía, o Globalia, tenía 2 patrimonios, 2.000 millones en el área hotelera y la compañía que se rescató. Ni en el fondo ni en la forma tuvo cauces legales. No sé por qué nos extrañamos tanto de que la democracia española, entre todos, queremos que funcione y persiga a los delincuentes o presuntos delincuentes. Ignacio. Sí, se piensa el ladrón que todos son de su condición. De golpes de Estado, Rufián, como bien dices, sabe un rato, sabe bastante sobre golpes de Estado, en tanto en cuanto participó en uno. Y esto es simplemente como bien comentas, esas formas chulescas, la mano ahí metida en el bolsillo, ¿no? Es un síntoma de la degradación de absolutamente todo que está sufriendo España. Una degradación material, por supuesto, lo estamos viendo como España, especialmente los jóvenes, no paran de empobrecerse, como las infraestructuras son cada vez peores. O sea, el sistema ferroviario, los trenes
aviones como medio de transporte se supone que deberían ser el medio de transporte más fiable y que menos problemas y averías debería dar en el día a día, y es el que peor funciona. Y lo fueron. Y lo fueron. Tuvimos un sistema ferroviario puntero en el mundo, puntero en Europa, o sufrir un apagón. Eso es algo que nosotros veíamos de países tercermundistas como Cuba, Venezuela, como países en África, y ahora es una realidad aquí en España, mientras nos están vendiendo récords de recaudación cada año. Aún no hay presupuestos, pero bueno, cada año te venden que se ha recaudado el récord histórico de mayor recaudación, pero funciona todo peor. Y funciona todo peor al final porque tienen a esta gente de bajo nivel, que no tiene un proyecto, que no tiene nivel, que no sabe gestionar absolutamente nada, y que lleva sobre temas muy importantes y muy serios, lo lleva a la absoluta decadencia. Y también se ve en el Congreso de los Diputados, como hemos visto, en las formas chabacanas, en el tono, en el bajo nivel de los debates parlamentarios, y es absolutamente lamentable. Bueno, sean o no sean un cotilleo, como dice Pedro Sánchez, lo cierto es que esos WhatsApps entre Ábalos y el presidente del Gobierno revelan la amistad, la confianza que tenían. Una amistad que también quedó palpable en una reunión que mantuvieron poquito antes de que empezaran esas detenciones del caso Koldo en los jardines de la Moncloa. Eligieron este lugar y no cualquiera de los despachos oficiales de Moncloa para que no se produjesen escuchas. Y en esa reunión, como informó ayer el debate, lo que se pactó fue el aforamiento de Ábalos para, en el caso de que fuese imputado, como después pasó, pues contase con cierto respaldo. Hoy conocemos más detalles, informa el diario El Debate, sobre ese encuentro que se produjo en Moncloa allá por el año 2023. Hoy sabemos que no solo se reunieron fuera, no dentro de la Moncloa para evitar escuchas, sino que Sánchez prestó un coche oficial de Moncloa, uno que utiliza pues para temas confidenciales, que no deja ningún tipo de rastro ni se puede identificar a la persona que va dentro, para evitar precisamente, para blindar esa conversación que tuvo con Ábalos y que después derivó en ese aforamiento. Por mucho que lo intenten esconder de alguna manera, hay mucho nerviosismo dentro del Partido Socialista después de estos nuevos datos que revela el diario El Mundo. Hay otro punto en el que también están muy atentos en Ferraz, y es todo lo que pueda salir ahora sobre otra de las manos derechas y amigo personal de Pedro Sánchez, que es Santos Cerdán. Según publican hoy varios medios, la UCO estaría a punto de aportar al juez un documento, un informe que probaría pues todo aquello que dijo Víctor de Aldama, un papel clave de Santos Cerdán dentro del caso Koldo. El PSOE se enfrenta a una nueva sacudida judicial. La UCO está a punto de entregar al Tribunal Supremo un informe que podría comprometer gravemente a Santos Cerdán, actual secretario de organización del partido y mano derecha de Pedro Sánchez. El informe de la Guardia Civil recoge que Cerdán habría intervenido en operaciones ilegales a través de constructoras y a cambio habría recibido grandes cantidades de dinero en efectivo. Tras analizar los mensajes en poder de Koldo García, la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán tenía contacto directo con Víctor de Aldama, uno de los empresarios señalados, que asegura haber entregado al número 3 de Sánchez un sobre con 15.000 euros en efectivo. Otra empresaria implicada, Carmen Pano, afirmó haber llevado 90.000 euros a Ferraz en las mismas fechas. Las alarmas se han disparado en Ferraz. Según fuentes internas, la preocupación es máxima. Desde hace semanas, Santos Cerdán está desaparecido de la escena pública y guarda silencio. Si se confirman los indicios en su contra, el Congreso podría recibir una solicitud de suplicatorio para su imputación formal. Pero Cerdán no es un dirigente cualquiera. Fue clave en el regreso de Sánchez al liderazgo del PSOE en 2017 y ha sido pieza clave en importantes reuniones internacionales, como en las negociaciones sobre la amnistía con Carles Puigdemont. Su posible implicación llega además en un momento crítico para el partido, marcado por la polémica con José Luis Ábalos o los casos que rodean a la mujer o al hermano del presidente. ¿Será Santos Cerdán el nuevo imputado del entorno de Sánchez? Bueno, Santos Cerdán, se acordarán ustedes, es el del cupo vasco, a cambio del que le dieron en un bar cercano a la sede del Partido Socialista en Madrid una bolsa con, no me acuerdo cuál era la cantidad, no sé si 15.000, 30.000, 50.000 euros, a cambio de su silencio o de alguna manera para compensarle por haberle quitado ese cupo que se repartían entre las distintas constructoras que solían trabajar con el Ministerio de Transportes. Era uno de los señalados, a ninguno nos sorprende que ese informe de la UCO vaya a llegar al juez en cualquier momento, pero desde luego el nerviosismo
junto con el resto de mensajes que se están publicando en los últimos días, tiene que ser mayúsculo en estos momentos en Ferraz, Alberto. Sí, Marina, yo creo que a nadie le extraña que Santos Cerdán también pueda tener algún problema legal de este tipo, porque aquellos famosos que se dieron la vuelta por España en el Peugeot y conquistaron el PSOE de aquella manera, pues están todos con algún tipo de problema. Estamos hablando de Koldo, estamos hablando de Ábalos y del propio Santos Cerdán. A mí, de esta historia, lo que más me deprime es que haya empresas, que haya constructoras, que a cambio de favores en la administración, pues realicen pagos a estos señores. Eso es lo que más me deprime, que un empresario, un constructor en este país considere que para tener derecho a una adjudicación pública tiene que pagar a estos señores y lo hacen de buena gana si lógicamente resultan beneficiados. Evidentemente dinero que en última instancia lo pagan todos los ciudadanos, inflando el precio de licitaciones y demás. Es un destrozo tan brutal de la administración que esto va a costar mucho reconstituirlo. Y esto no es de hace 3 años, esto es de hace mucho, mucho tiempo. Y pongo un último ejemplo a propósito de lo que veníamos hablando. Está diciendo el presidente del gobierno que los gastos de defensa, bueno, pues que no hay ningún problema, los saca de aquí, los saca de allá. ¿Pero esto qué es? Hay un presupuesto anual. Se supone que esas transferencias son muy restringidas, derivadas de situaciones imprevistas, causas nuevas. Pero ¿qué pasa? Que la administración está tan destrozada tanto para dar contratos como hacer transferencias de partidas. De tal manera que donde no había nada, ahora hay dinero y viceversa. Por tanto, ningún presidente del gobierno tiene ninguna motivación, salvo que vaya a ganar por goleada, en presentar unos presupuestos. ¿Por qué? Porque puede hacer con el dinero lo que le da la gana. De la misma manera que estas administraciones que tratan con este señor, pues por el hecho de tener esa relación especial, resultan adjudicatarios, obviando todas las leyes de contrato, las directivas comunitarias, mesas de contratación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, el problema no es ya una corrupción, digamos, cuantitativa, esto es un desastre, que nos indigna. Raúl acaba de llegar, ahora mismo un poco de trabajar, yo también, imagino que Ignacio también viene de trabajar, etcétera. No, ya no se indigna lo que tenemos, sino es cualitativa. Lo más importante de esa administración resulta que está contaminado y funciona al dedo de una llamada telefónica de uno de estos señores. Esto es una cosa tremenda y nos tiene que hacer mucho reflexionar sobre como país. Raúl. Hombre, me parece muy interesante ese punto que abrimos hoy, porque al final, en España, como somos así, lo llevamos todo y tú peor, ¿no? Yo perdono a los míos, sobre todo la izquierda, tiene una habilidad de una mala memoria para los delincuentes tremenda, y no así para los del otro lado. Pero yo abro un melón que es que estamos pasando a un Estado de Derecho que en vez del Estado servir a los intereses de los ciudadanos están sirviendo a los intereses del Estado. En España tenemos dos gobiernos. Uno, democráticamente, y lo digo entre comillas, elegido, porque no fue el mayoritario, este señor no ha ganado ninguna elección, sino simplemente con unos conceptos morales cuestionables y un concepto del Estado aún más cuestionable, con tal de mantenerse, pues nos ha llevado a esta situación. Y luego hay un gobierno en la sombra. ¿Quién era el gobierno en la sombra? Pues había dos personas claras, una es Ábalos y ahora finalmente la otra es señor Cerdán. ¿Por qué? Porque uno se utilizaba... No olvidemos a Begoña Gómez. No, Begoña Gómez no era un gobierno, era, digamos, el fundraiser en la sombra. Era una captafondos que, bueno, si por lo menos se hubiera hecho algo por el Estado más allá de la familia, lo hubiera entendido. Pero vamos a centrarnos en la cuestión que apuntabas, que era el informe de la UCO. Ya no vamos a hablar de presunto, vamos a esperar ese informe que está, como dices, al caer, pero ese informe va a ser muy esclarecedor, porque acaba de dibujar la estructura mafiosa de este gobierno. Hay una parte, que hemos conocido, la de Ábalos, que ahora simplemente es confirmar lo que todo el mundo, y los juzgados, y en concreto el tribunal, está demostrando. Pero la siguiente parte es la parte del señor Cerdán. ¿Por qué? Porque igual que uno lo utilizaba para mantener esa estructura de gobierno y mantener al gobierno oficial amenazado, amedrentado, como hemos podido ver, tener ese control mafioso de sus adláteres, el segundo lo utilizaba para mantener la estructura de poder. ¿En qué consistía? En seguir negociando, otorgando a aquellos que les tenían que garantizar la permanencia en el Estado. Si esto lo ponemos en contexto, veremos que no puede extrañar que empezaremos a ver ahora comentarios no solo de los que eran miembros de su partido, sino que veremos también aquellos que fueron cómplices del gobierno. Y ya veremos si le va a ser... ¿Por qué va a estar nervioso? Porque igual que entre el partido están todos a orden de una, porque bueno, pues son de la sopa boba, ¿no? Están todos pendientes de que este señor les mantenga, la cartera clientelar fuera más complicada. Y veremos si sale algo de Puigdemont, veremos si sale algún comentario de Bildu,
antiguo HB y presente HB, veremos algún comentario de Compromís, veremos de sus aliados políticos qué sale. Eso le va a poner mucho más nervioso que lo que haya podido salir. Entre otras cosas porque va a condicionar su permanencia al gobierno. Y esta cuestión de preadelantar o que los partidos alternativos de gobierno preparen sus filas para poder afrontar con éxito unas elecciones es lo más lógico, porque creo que nadie se está sorprendiendo de que lo que va a llegar no es inesperado, es una cuestión de tiempo y es una cuestión que probablemente él ya no pueda sostener, porque sí, a las marionetas que él mantiene, sostiene, pero a los que le están sosteniendo a él no será tan fácil de llevar. Bueno, Sánchez da para mucho, pero ojalá tenga razón. El tiempo lo dará o lo quitará. Yo de Santos Cerdán sí que creo que hay motivos para sospechar. Yo llevo muchos meses sin verle. No sé, que creo que está un poco escondido desde que hace unos meses que salió su nombre, que alrededor había una cifra por ahí de 15.000 euros que podría haberse llevado. Yo me acuerdo que exactamente desde esa semana no recuerdo haber vuelto a ver a Santos Cerdán intervenir en el Congreso, no lo he visto en actos del partido, en Twitter está bastante tranquilo, era bastante marrullero, así que si se está apartando del foco para que no se hable de él, pues yo tengo ciertas sospechas absolutamente personales de que podría ser una persona relacionada. Y otra de las cosas que estamos comentando, que tiene todo el sentido del mundo, que lo habéis comentado los dos, es que al final esto es un caso de corrupción moral. El problema es la corrupción moral y la corrupción económica, la corrupción política viene detrás, pero al final nos han metido en un nivel de bajeza moral en el cual se normaliza la corrupción, se normaliza todo lo que está ocurriendo en España, que es de una gravedad tremenda, y ya después viene que hagan ese tipo de contactos, que se lleven esas cantidades de dinero, que tengan todas esas influencias, y esa corrupción moral se la quieren transmitir a toda la ciudadanía para que esté dormida, para que no reaccione, para que no se levante contra este gobierno delictivo, como bien estamos viendo, y ese es un grave problema, eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras bases morales como sociedad española y no tolerar bajo ningún concepto lo que está ocurriendo. Porque yo siempre veo estos informes, ¿no? Ahora va a salir un informe de la UCO y no sé cómo está siendo la gestión de las expectativas, pero siempre decimos que este informe ya sí que sí es demoledor, ya sí que sí lo que va a salir esta semana va a acabar con Sánchez, pero la realidad es que la mitad de los españoles, por un motivo o por otro, blanquean lo que está haciendo este gobierno y eso es lo que no podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es que todos los españoles a una queramos acabar con este gobierno. Sí, que esto cale de alguna manera. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no se muevan que enseguida volvemos. Y seguimos muy pendientes de todo lo que pase en Badajoz, donde el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, está a un paso muy cerca de ese procesamiento, de ese banquillo por parte de la juez Beatriz Biedma. Hoy la noticia es que las acusaciones populares, ya ha pasado ese plazo de 10 días que ha dado la juez a todas las partes implicadas, han pedido 3 años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez y que devuelva todo aquello que ha cobrado durante este tiempo de la Diputación de Badajoz. Le acusan de varios delitos relacionados con su puesto de trabajo, que según ellos fue creado ad hoc para el hermano de Pedro Sánchez y con el creado posteriormente para su amigo y ex asesor de Moncloa, Luis Carrero. Hoy también desde los juzgados de Plaza Castilla hemos estado pendientes de la declaración de uno de los imputados en el caso Begoña Gómez. Hablamos del delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que ha declarado como imputado, acusado de un delito de malversación por su papel relevante en la contratación de una asesora de Moncloa que luego se convirtió en la secretaria, el asistente personal en los negocios de Begoña Gómez. Al igual que hizo Félix Bolaños hace unas semanas, él ha escurrido el bulto, ha dicho que no ha tenido nada que ver, pese a que era una de las personas, de los máximos responsables del Ministerio de Presidencia, en el que fue contratada esta mujer, Cristina Álvarez, ahí en la Moncloa. El delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, niega haber intervenido en la contratación de Cristina Álvarez, citado como investigado por un presunto delito de malversación durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia. Martín lo ha negado todo. Que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado. Solo ha respondido a preguntas de su abogado. Ha asegurado que él fue nombrado secretario general de Presidencia en 2021
y que Cristina Álvarez fue contratada en 2018. También ha asegurado que nunca vio ningún incumplimiento por parte de la asesora de Begoña Gómez. Martín no ha contestado a ninguna otra de las partes y se ha remitido al recurso de apelación que había presentado contra la decisión del juez Peinado de imputarle. Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial porque consideramos incomprensible esta citación. Sin embargo, el magistrado cree que pudo haber incurrido en un delito de malversación por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora encargada de coordinar la agenda de la mujer del presidente y también imputada. Pero Martín lo tiene claro, dice que todo va a acabar en nada. Todo va a terminar en nada, porque no hay nada. Ahora las acusaciones del caso Begoña trabajan en una ampliación de querella y pedirán que el Supremo investigue los mensajes de Sánchez sobre el rescate de Air Europa. Un nuevo movimiento que llega después de que el juez rechazara profundizar en esa vía al considerar que no había indicios. Sin embargo, los mensajes que han salido a la luz ponen sobre la mesa la posible implicación de la mujer del presidente en el rescate de la compañía aérea. Hoy además estaba previsto un careo entre Cristina Álvarez y Alfredo González con el fin de esclarecer las contradicciones en las declaraciones de ambos ante el juez en relación a la contratación de Álvarez en 2018. Bueno, y como anécdota ya saben que aquí en Madrid mañana es San Isidro y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha decidido dejar fuera de todos los actos institucionales de esa entrega de medallas por el Día de San Isidro a Francisco Martín, una decisión que ya tomó de forma igual proceder la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso el pasado 2 de mayo. Ellos insisten, consideran que Francisco Martín no actúa como un delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino como un vocero del Partido Socialista. Creen que ahora debe estar centrado en ese proceso judicial en el que está inmerso y no participar de actividades de forma normal en la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional, poco después de conocerse esa imputación dentro del caso Begoña Gómez, solicitó su inmediata dimisión. Bueno, y os pregunto, aquí hay 2 casos diferentes, está el caso Begoña Gómez, está el caso del hermano de Pedro Sánchez. En el caso de Begoña, la sensación que a mí me da es que va todo un poquito más lento, no está tan claro dentro de todos los delitos que hay cuál puede terminar en banquillo y cuál no, pero en el caso del hermano de Pedro Sánchez parece que ha habido un empujón considerable, ¿no? Sí, Marina, aquí una carrera, yo creo, entre jueces, a ver quién llega antes, si sienta en banquillo alguno de estos, en el procesamiento. Por una vez sí que sirva de precedente, parece que los extremeños, aunque no tienen AVE, pero han corrido un poco más. Yo creo que es producto que probablemente a lo mejor estén un poquito más limpios esos juzgados, tengan menos asuntos. El caso está que está muy cercano al procesamiento. De hecho, lo que hemos visto es que se están recabando los escritos de calificación provisional de las partes, que opinan sobre todo lo actuado, y con eso ya se cerraría. Por supuesto que caben recursos, no es inmediato, pero está muy cerca, lógicamente, el procesamiento que supone sentarle en un banquillo y ya que un fiscal y las partes, evidentemente, le juzguen y en su caso le condenen a este señor. Yo creo que bueno, pues es un caso, lo que hemos visto, parecido al de la asistenta de Begoña Gómez, en el sentido de que hay personas contratadas por la Administración que absolutamente nadie las controla. Una especie de liberados políticos, y le pongo usted un sueldo y haga lo que le dé la real gana y disfrute del mismo, y parece que no tienen jefe, ¿no? En el caso del delegado del Gobierno aquí en Madrid, él lo que está diciendo, por deformación profesional, me entenderá Raúl, le deseo desde luego lo mejor, presunción de inocencia, por supuesto, está diciendo que él no tenía nada que ver. Bueno, si no tiene nada que ver este señor, habrá otro, tendría que tener un jefe esta señora o alguien que mira para otro lado, porque no es concedible que un puesto de eventual de estas características que sirve al Gobierno de España no haga nada de esto y se dedica a servir a una persona que no tiene nada que ver con el Gobierno de España. Por tanto, veremos a ver lo que avanza. Por otro lado, también quería comentar que, en general, no me parece bien esto que yo llamo la puigdemonización de la política, que es esa lucha institucional. Esta decisión que ha tomado el alcalde de no invitarle y tal, a mí personalmente me duele, porque yo tengo un concepto del país, pues que respeto todas las instituciones, que sí, que este señor dice una serie de barbaridades, una serie de disparates, pues yo creo que la grandeza de las instituciones está por encima
y al menos invitarle, y luego que diga lo que le da la real gana y se comporte como tal. Y esta sensación tipo Puigdemont de enfrentarnos, de tirarnos los platos a la cabeza y tal, pues a mí como ciudadano es un espectáculo que no me agrada. Yo personalmente, cuando tengo algún tipo de responsabilidad, gente que no era de mi agrado, pues se la ha invitado, se ha compartido espacios, se va dando una imagen de normalidad. En definitiva, Bueno, yo creo que recuerdo no es porque hace sea años... del agrado, sino porque está inmerso en un proceso judicial. Recuerdo hace años, si se acuerdan, pues sin ir más lejos, por ejemplo, el señor Gallardón, que era muy proclive a todo este tipo de historias. A mí me gusta más esos planteamientos en general que estos de, bueno, pues ahora no te invito, no sé qué, una cosa, estos de todos, y en principio pues alguien podría sentirse ofendido y ya le digo, no me parece que eso sea lo más conveniente y por supuesto respetando que no le inviten y ya sabrán, si de mí dependiera desde luego se invitaría a todo el mundo, me faltaría más. Ignacio. Yo creo que la lealtad institucional tiene que ser bidireccional y en el momento en el que el Gobierno de España te ha vetado la marcha militar en el Día de la Comunidad de Madrid, el momento en el que montaron un espectáculo grotesco hace un par de años con un ministro intentando colarse también en el acto de la Comunidad de Madrid, el momento en el que este señor, que no es un delegado de gobierno, sino que es un comisario político de Pedro Sánchez, que por cierto es un nefasto delegado de gobierno, porque se le está pidiendo desde el propio Ayuntamiento de Madrid, desde la Comunidad de Madrid y desde muchos otros municipios una mucho mejor tasa de reposición y mucho más efectivos policiales para mejorar la seguridad, que es uno de los grandes retos que es competencia de este señor en Madrid, en otras regiones no, pero en Madrid es competencia de este señor y no hace absolutamente nada y únicamente atiende a los intereses partidistas del PSOE en Madrid. Sabemos, de cierto modo, que en el último congreso en el que salió elegido Óscar López, el tío estuvo haciendo sus movimientos para ver si le ponían o bien para el Ayuntamiento o bien para la Comunidad de Madrid. Al final está haciendo ese juego, está haciendo ese politiqueo y yo lo que pienso... A mí me encantaría que estuviese el delegado de gobierno en una situación normal, que también creo que eso es lo sano, yo creo que eso es lo natural, pero no estamos en un momento normal, no estamos en un momento en el que el gobierno de España esté siendo leal con otras administraciones ni con los ciudadanos de Madrid, cuando hemos visto numerosos ataques directos a la población madrileña, por tanto... A mí también me gustaría que fuese de otra forma, pero entiendo perfectamente y apoyo la decisión de Almeida, del alcalde, de no invitar a este señor, porque al final, eso, lo que digo, es un comisario político, no va a estar ahí todo el día echando los trastos desde una institución al alcalde y a la presidenta de la Comunidad de Madrid y luego salir en San Isidro haciéndonos una fotito, vestidos de chulapos. Esa escena yo también creo que no... Que se la pueden ahorrar. Que nos la podemos ahorrar. Raúl, hermano de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. A ver, antes decíamos que eran dos casos diferentes y con dos velocidades diferentes, ¿no? Yo creo que es evidente, pero hay un matiz para mí común, ¿no? Que ambos, que tengan dos velocidades diferentes, yo creo que los propios procedimientos dan su explicación, como son juzgados en Extremadura y cuál es la velocidad de un juzgado en Madrid, y al mismo tiempo la complejidad que el juez Peinado está teniendo en general la instrucción, ¿no? Continuamente tiene que ser muy metódico, porque bueno, tiene a todo el gobierno, ya medio Partido Socialista detrás, buscándole el cuatro pies al gato para intentar anular este procedimiento, ¿no? Pero hay dos matices, hay un matiz diferente, ¿no? Incluso para el propio señor X o el 1 en este caso, la situación de su hermano es más tangencial. Bueno, digamos que él no tendría una responsabilidad directa en caso de ser condenado, porque yo sigo siendo, como tú, de los que respeta y sobre todo me enorgullezco de la presunción de inocencia a todo el mundo, ¿vale? Porque yo no estoy aquí para juzgar a nadie, ni ellos tampoco para estar los jueces, ¿no? No tengo que respetar sus decisiones conforme a ley, porque ellos toman conforme a ley, no a voluntad propia. Pero en caso de que este señor fuera condenado, el efecto al 1 sería muy relativo por el tipo de delito cometido, porque podría ser condenado, y por la relación causa-efecto en ese delito. En el caso de Begoña la cosa cambia sustancialmente. ¿Por qué? Porque Begoña, su hermano podría haber cometido el delito sin aquiescencia o apoyo del 1, aprovechándose de ser quien era, pero en otro caso, en caso que fuera culpable, no podría haber cometido el delito sin una cooperación activa necesaria. Y amigos, esto es otra historia. Estamos hablando de condenas muy diferentes y de consecuencias judiciales y políticas de muy diferente calado. Hay otro punto,
Y ya lo conecto con... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Es decir, el delegado del gobierno tiene unas funciones institucionales. Es el representante del gobierno en una comunidad, que no el representante del partido del gobierno. Ese es el gran error que tenemos en España, confundir el gobierno con el partido que representa. El gobierno es el de todos los españoles, hayan votado A, B o Z. En el momento que tú eres sectario, en el momento que tú eres partidista y ya no representas a tu comunidad, parece de lógica que quien sí lo está representando en un acto institucional, que es el alcalde, y parece de lógica y sentido común que quien también lo representa en ese gobierno en la comunidad, que es la presidenta de la comunidad, pues no traigan a un sector sectario que no está representando a todos, porque ellos no están excluyendo de ese acto a usted que me ha votado o a usted que no. Y este señor tiene un currículum lo suficientemente dilatado, que lo habéis explicado perfectamente, para ir un matiz. Él ha dicho una frase que es: no hay nada de nada. ¿No suena esta frase de hace justo 1 año y medio? ¿Quién dijo esta frase de no hay nada de nada? Ábalos. Y su jefe, el señor Bolaños. Y resulta que de no haber nada de nada, 1 año después hay 5 procesos de imputación, medio Consejo de Ministros, el Fiscal General del Estado y algunos más. Hombre, para no haber nada ha salido mucho. Entonces, yo al final estamos volviendo al mismo ciclo, ¿no? Es decir, poner al final un gestor público o un miembro del gobierno utiliza recursos muchas veces privados para el bien público. Aquí es al revés. Aquí estamos utilizando recursos públicos para intereses privados, que ni siquiera es de la comunidad, sino particulares de un señor con unos intereses económicos muy concretos. Entonces, su hermano, oye, si es inocente que lo sea, yo no le deseo el mal a nadie, pero me preocupa relativamente poco por ser un delito para él de menos riesgo. Lo de su mujer es de mucha gravedad, porque no tiene ni explicación ni justificación y ahí no hay cortafuegos que valga. Supongo que en caso de que sea condenada, si la quiere profundamente, estuvo 5 días de reflexión sobre su amor, igual tenemos profundamente suerte y está varios años retirado de la política, bueno, pues pagando esas pulgas por ese amor profundo que le tiene. Ahora, quería decir una cosa sobre el hermano, que a mí es una persona que me fascina por lo bien formado que está. Bueno, él le dan una donación y la coge aquí en Madrid para no pagar ni un duro de impuestos de donaciones, beneficiándose en la normativa madrileña. A continuación, se va a vivir a Portugal para no pagar también los impuestos de renta. O sea, no paga por ningún lado. Y tiene un trabajo que tampoco va y se lo lleva crudo. Y se dedica a comprar por ahí mansiones en medio mundo. Y es que es un señor que me tiene fascinado. O sea, ese señor mejor asesorado fiscalmente de la historia para no pagar ni un duro y vivir sin trabajar. ¿Cuántos independentistas han fijado la residencia en Madrid para pagar menos IRPF? Pues son preguntas que muchas veces nos hacemos los ciudadanos, que no tienen cierta explicación. Eso sí, luego salen en medios de comunicación diciendo no, el 20%. Pues tribute, usted tribute en Cataluña, pero no se domicilio en Madrid. Vive en Portugal, teóricamente, para residenciarse en Portugal y no pagar, cosa que no se lo cree absolutamente nadie, y la agencia tributaria tiene muchísimos informes en sentido inverso, pero con este señor cuela. Y de esa manera se beneficia fiscalmente de Portugal. Informes sin sello tributario que un juez nunca acabó de entender. Porque hasta donde yo sé, la agencia tributaria, cuando hace una inspección o una investigación, documenta el procedimiento, al menos con el membrete oficial. Y si no hay informe, no es tal. Un informe necesita rúbrica, necesita fecha, y si no, pues será un proyecto, un borrador. En fin. Bueno, la sesión de control del Gobierno, antes lo veíamos, ha estado marcada por esos WhatsApps entre Ábalos y Pedro Sánchez, pero uno de los objetos de ese pleno era, bueno, pues que se dilucidara algún tipo, se conociera más de las explicaciones de lo que sucedió hace ya 12 días, de ese apagón masivo histórico que nos dejó a los españoles sin luz durante más de 12 horas. Hoy ha comparecido la ministra encargada de estos asuntos, Sara Eguesen, la vicepresidenta tercera, y ha dado muy pocas explicaciones. Simplemente se ha limitado a descartar esa tesis del ciberataque y a confirmar dónde tuvo lugar el origen de ese apagón masivo. Fue en Badajoz, en Granada y en otra ciudad andaluza, en Sevilla. Ciudades que ya se conocía porque desde un primer momento se señaló al sur de la península como foco de ese Aragón. Hoy se ha concretado exactamente dónde fue. Vamos a verlo.
El Gobierno sigue sin saber cuál fue la causa del apagón masivo del lunes 28 de abril. Más de 15 días después, lo único que ha podido adelantar la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Agensen, es que no fue un ciberataque, algo que ya dijo Red Eléctrica el mismo día del apagón. No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. La única novedad, que el apagón se inició en Granada y siguió en Badajoz y Sevilla. Sobre el primer evento sabemos que ocurrió en una subestación en la provincia de Granada, el segundo evento en una subestación de la provincia de Badajoz y el tercer evento, en este caso, en una subestación en la provincia de Sevilla. El Gobierno no da más datos y avisan, el análisis va para largo. Un análisis que va a durar lo que sea necesario para conocer la verdad cuanto antes. Es una comisión de investigación que va a durar 6, ahora va a durar un año, ¿no? 6 meses, vamos a ver cuánto tiempo, para ver si la gente se olvida, básicamente es eso, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso es lo que usted ha ofrecido hoy, porque yo no he escuchado otra cosa. Ante el cierre de las nucleares, la ministra se ha limitado a trasladar el calendario y habla de negociación si se reclama uno nuevo. Asociar la prolongación del calendario nuclear con este suceso es poco serio. Y estamos atribuyendo algo en el año 2025, algo que comienza en el año 2027. Si las empresas consensúan un nuevo calendario, evidentemente, el Gobierno, ya lo ha dicho el presidente, lo estudiaremos con rigor. Según Agensen, el Comité de Crisis estudia que la causa se desencadenó en Europa a raíz de oscilaciones que se sintieron en el sistema eléctrico europeo antes del apagón. Bueno, pues como otras tantas cosas tendremos que esperar semanas e incluso meses para saber más detalles sobre lo que originó ese apagón que, como decimos, fue histórico y masivo aquí en España. No sé si queréis hacer un breve comentario sobre lo declarado hoy. Muy brevemente, no me parece normal que esta señora no sepa las causas y, por otro lado, hay que denunciar que estas energías renovables se están cargando paisajísticamente media Andalucía. Se está arrancando viñedos, arrancando olivos centenarios, etcétera, y destrozando un paisaje y un ecosistema de muchos y muchos años. Por tanto, me hace gracia que estos ecologistas al final están perpetrando o quieren perpetrar uno de los mayores atentados ecológicos que se recuerda en Madrid a base de plantar las placas solares estas de Marras. Ignacio, Raúl. Me hace muchas gracias, muy brevemente. No sabe por qué o no quiere decirlo, pero sí sabe dónde, que no tiene ninguna relevancia. No. Creo que nos da exactamente igual si fue un pueblo de Extremadura o fue un pueblo de Sonde. Lo que vamos a ver son las causas y yo quiero decir una cosa más. Los responsables, si negamos el ciberataque, que todos sabíamos que no, menos usted, porque la propia Red Eléctrica el día siguiente, 29 de abril, decía que no hubo un ciberataque, la presidenta de Red Eléctrica, ¿qué está diciendo al respecto? ¿No tiene ninguna responsabilidad? ¿O vamos a esperar a que acabe este gobierno para saber a quién pone luego puerta giratoria y tapamos esto? Me parece una sinvergonzonería más de este gobierno, como toda la que estamos viendo aquí. Ignacio, muy rápido. No sabremos por qué ha sido el apagón, pero sí sabemos que están mintiendo. Mintieron con el ciberataque, mintieron con el comité de expertos en la pandemia, han mentido con todos y con unos casos de corrupción. Lo que sí que sabemos es que están mintiendo y que están ocultando información por intereses políticos. Eso sí. Pues Ignacio, Raúl y Alberto, os agradezco mucho vuestro tiempo. Mañana San Isidro aquí en Madrid, pero nosotros continuamos con la programación habitual. Les agradezco su tiempo y mañana les veo la redacción abierta. Que pasen un buen día.